Iglesia, si pudiéramos entender que necesitamos urgentemente todos, la llenura, la presencia, la unción del Espíritu Santo, nuestra vida sería diferente, tu matrimonio sería diferente, tus hijos seríamos diferentes. Habría una revolución en la iglesia si la iglesia entendiéramos que necesitamos tener la llenura, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas cosas cambiarían en nuestras vidas. Necesitamos ser esa iglesia que anhela incansablemente la llenura del Espíritu Santo. Que cada día tu anhelo, tu deseo, tu oración en tu casa, en donde vayas, sea: Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Anhele cada día la llenura del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo llena a una iglesia, entonces esta iglesia puede hacer diferentes trabajos, diferentes actividades. Entonces no hay gigante que no podamos destruir, no hay enemigo que no podamos vencer, no hay mal hábito que no podamos corregir, cambiar, no hay endemoniado que no pueda ser liberado, y no hay enfermedad que no pueda ser sanada. Pero necesitamos la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Levante sus manos y oremos y digámosle: ven Espíritu Santo, te anhelo. Vamos, iglesia, levante su voz, que el que está a su lado derecho, lado izquierdo, escuche que usted anhela la presencia del Espíritu Santo. En sus propias palabras, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y dígale: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, te necesitamos, te anhelamos, Espíritu Santo. Padre, visítanos, que tu Espíritu Santo no tan solo sea una visita esporádica en nuestras vidas, que sea parte de nuestras vidas, que se quede permanentemente en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en esta, Padre, tu casa. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hechos capítulo 14, veamos el versículo 1 y dice así: aconteció en Iconio que entraron separados, enemistados, empleitados. Hay expresiones en la Biblia que son todo un mensaje y son poderosas. Y la palabra de Dios, yo creo que fue escrita intencionalmente para cada vida, para cada tiempo, para esta iglesia. Aconteció en Iconio que entraron juntos, diga conmigo, juntos, en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Hasta ahí dejémoslo un momento. Cierre su Biblia. El capítulo 1 del libro de los Hechos, los primeros versículos nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Hoy es nuestra clase número 13, si no mal recuerdo, sobre el Espíritu Santo. Y no sé cuánto tiempo nos va a llevar esta serie, pero algo necesitamos entender, iglesia, que sin el Espíritu Santo no podremos avanzar. Sin la presencia y la llenura del Espíritu Santo en tu matrimonio jamás va a poder salir adelante. Así que en el capítulo 1 de Hechos nos habla de la promesa del Espíritu Santo para la iglesia, para nosotros este día. Y en el capítulo 2, si usted lee la Biblia, en el capítulo 2 nos habla que estaban de repente todos unánimes juntos en el día del Pentecostés, y de repente cayó la presencia, la llenura del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que para el capítulo 14 los apóstoles, los discípulos ya están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Para este tiempo usted ya debe de estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Ay, pastor, es que yo no soy santo.
Hay pastores que estaba platicando con una persona en Oaxaca y le decía, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Y decía, es que tengo una cola de diablo bien larga. Pues ve para que te corten esa cola tan larga que tienes. Porque si estás esperando que cuando se te caiga la cola vas a ir, eso no va a pasar. El sano no necesita médico, los enfermos son los que necesitan los médicos. Así que todo pecador necesitamos arrepentirnos y todo hijo de Dios necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Así que para este momento, para este capítulo 14, los apóstoles, los discípulos, la primera iglesia que se estaba levantando, ya estaban llenos del Espíritu Santo y comenzó a crecer el evangelio a pasos gigantes, aún y a pesar de las pruebas, de la persecución, de los problemas y de tantas cosas que se suscitaban. La iglesia comenzó a crecer en gran número. Y yo no sé si necesitemos que la iglesia sea perseguida para que podamos crecer. Yo no sé si la iglesia necesita ser perseguida para que entonces necesitemos crecer. Pero si necesitamos ser perseguidos, pues que Dios envíe su persecución. Tres frases, tres expresiones importantes de lo que hemos leído. Número 1 dice, entraron juntos. Entraron juntos. Como pastores a veces nos es fácil y percibimos cuando usted entra por aquella puerta y viene con su matrimonio, con su esposa o su esposo, pero no entran juntos. Y desde aquí percibimos y decimos, uy, estos se acaban de aventar un tiro santo. Discutieron porque él no quiso ir por la barbacoa o porque ella no le planchó bien la camisa, por algo. Y los vemos y percibimos que usted no vino y entró juntos. Pero también percibimos que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, usted no entra junto. Y no me refiero al acto físico de entrar junto a un hermano, sino a la esencia de su corazón de entrar junto al corazón de un hermano, que es totalmente diferente. Dice que la iglesia no entró separada, o estos discípulos no entraron separados, no entraron enemistados, no entraron solo porque tenían una mejor o peor relación entre ellos. Ellos entraron juntos. Diga conmigo, entraron juntos. Así que cuando Dios ve que alguien, un hijo de Dios, puede entrar junto en un mismo pensamiento, en un mismo padecer, en una misma visión, en un mismo objetivo, entonces mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. Así que pregúntate y pregúntale al cielo, cuando tú no entras junto a tu hermano, y no me refiero al aspecto físico, me refiero al aspecto de corazón, pregúntate si el cielo va a derramar bendición en una iglesia que no podemos entrar. Díganlo conmigo más fuerte, juntos. Así que puedes ver cómo el diablo se burla de ti, cómo el diablo se burla de ti, cómo el diablo se burla de nosotros, de esta iglesia, al no vernos juntos. O puedes burlarte del diablo, y puedes burlarte del diablo y en sus narices decirle, yo voy a entrar a mi hermano. Tienes de esas dos opciones. O entras junto y te burlas del diablo, o sigues entrando enemistado, separado, empleitado, embroncado, etcétera, etcétera. Y ves cómo el diablo se burla de ti, se burla de ti, se burla de esta iglesia, porque puede ver que no estamos juntos. Y eso pasa en los matrimonios. En los matrimonios necesitamos estar juntos, y a veces dormimos en la misma cama juntos, pero estamos más separados que el continente americano del continente africano. Así que necesitamos entender, iglesia, dile a tu mente y a tu corazón, y como le decía hace muchos años a Efraín, pégate más duro. Y él se pegaba más duro. Y yo decía, más duro. Ya te imaginas cómo iba con su mamá, ¿no? Se enojaba, pero date unos golpecitos en la cabeza y di, tengo que entender que tengo que entrar. Señor, si no lo hacen ellos, lo voy a hacer yo. Vamos.
Dígase a su mente y a su corazón: tengo que entender que tengo que entrar junto. No me refiero otra vez al aspecto físico, me refiero al aspecto de corazón. Tengo que entrar junto con mi hermano y poderme burlar en las narices del diablo. Pensaste que nos ibas a separar, pensaste que nos ibas a enemistar, pero quiero decirte que voy a entrar junto con mi hermano porque quiero una bendición para mi vida y quiero una bendición para esta casa. Hace unos días platicábamos con unos pastores y nos reuníamos y uno estaba medio separado, pero ahí entendía algo: que no puede caminar separado, necesitamos estar juntos. Y como pastores lo abrazamos, oramos, lo ministramos, lloramos con él, y fue una velada preciosa porque entendemos que necesitamos estar juntos. Quiero recalcar esa expresión: necesitamos entender que necesitamos estar juntos. Puedes ver cómo el diablo se burla de ti y de la iglesia al no vernos juntos, o puedes burlarte del diablo al decir: sí puedo entrar junto con mi hermano. Número 2, expresión número 2, dice que la iglesia o la gente o los discípulos, los apóstoles, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Y yo le pregunto al cielo: ¿de qué manera o de qué forma hablaron que creyó una gran multitud? ¿De qué manera hablas o de qué manera te expresas que aún tu propia familia no ha creído? Dice la Biblia que los apóstoles, los discípulos, ya estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo y entraron juntos y hablaron de tal manera que una gran multitud creyó. Así que cuando caminas junto y estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, tus palabras, tu testimonio testifica más que tus palabras. ¿De qué manera hablaron? ¿Con un equipo de sonido? ¿Con un micrófono de marca? ¿Con un micrófono no de marca? ¿Con una trompetita? ¿Con qué hablaron? Y no es la potencia de tu voz, sino es la potencia y el amor de tu corazón con el que puedes hablar y transformar la vida de una persona. Pero necesitamos entender que necesitamos entrar juntos. ¿De qué manera hablaron? Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo siempre hablará con verdad y credibilidad. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo siempre hablará con verdad y con credibilidad, porque puedes hablar con credibilidad, pero no quiere decir que estés hablando la verdad. Te lo digo yo que soy vendedor. Pero me he arrepentido muchas veces, iglesia. Me he arrepentido muchas veces y digo: Señor, lo que tiene que hacer uno con tal de vender. Así que esa pequeña mentira, yo la digo creyéndola. Y la gente la cree. No quiere decir que estoy mintiendo de todo lo que vendo. No, por supuesto que no. Pero hay momentos que tiene que decir uno: en empresa no hay ninguna garantía. Todo el producto es bueno. Ninguna sale. Y sabemos que tenemos problemas de calidad como todas las empresas. Y la gente lo cree porque hablamos con credibilidad. Pero no quiere decir que sea la verdad. Así que una persona llena de la presencia del Espíritu Santo, hablamos con verdad y hablamos con credibilidad. Por eso la gente creyó, porque hablaron de tal manera que una gran multitud. Habla de tal manera, testimonio, corazón, que tu familia crea, que tus hijos crean, que tu esposo crea, que tus padres crean, que tus vecinos crean, que la colonia donde vives, que en la escuela donde vives, en el trabajo, puedan creer que tú eres un hijo de Dios. Hace el jueves o el viernes, el director de la empresa me rechazaba una propuesta, no presentada por mí, sino por mi jefe. Y yo discutía con mi jefe y le dije: le voy a hablar al director. Y me dijo: Efraín, no te la va a autorizar. Y hablé yo y le dije: tal día, tal fecha, a tal hora. Eso era creíble y era verdad.
tú y yo cenamos con ese cliente y tú le dijiste esto y esto y esto, y él está esperando esa respuesta. Y dijo estas palabras: solamente porque viene de ti y sé que tú no me vas a decir ninguna mentira, la voy a autorizar. Pero voy a buscar el correo. Dije, ahí está, tal fecha, ahí lo tienes el correo. Lo buscó y dijo, sí, aquí está. Ya, voy a autorizar esa propuesta, pero ya, el que no estaba de acuerdo es otra cosa. Pero esa expresión tocó mi corazón, solamente porque me lo estás diciendo tú y sé que tú nunca me vas a decir una mentira. Y eso nos lleva a comprometernos. Habla de tal manera que tu jefe crea. Habla de tal manera que tu esposa, que tu esposo crea. Habla de tal manera que tus hijos crean. Habla de tal manera de que en el trabajo te crean. Habla de tal manera que una gran multitud pueda creer en nosotros. Uy, ya se está enojando, iglesia. ¿Qué culpa tengo yo que no? Y número 3, dice esa expresión: los que no creían excitaron y corrompieron los ánimos contra los hermanos. Cuando no crees en la obra de Dios, cuando no crees en la obra de Dios, estás haciendo, te es fácil hablar y desanimar. Cuando no crees en la obra que Dios está haciendo, te es fácil hablar y desanimar. Pero una persona llena del Espíritu Santo siempre busca la verdad. Amén. Avanzamos, versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Hoy en día eso está viviendo la sociedad. Se levanta una sociedad sin temor a Dios, sin principios de la palabra de Dios, sin valores ni principios, lejos de la voluntad de Dios, promoviendo leyes que van en contra de la naturaleza y los principios bíblicos. Pero se levantan los hijos de Dios y hay una sociedad dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, dijeron: patitas, ¿para qué te quiero? Huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Un pueblo que vive con división siempre irá en contra de la verdad. Un pueblo que vive en división siempre irá en contra de la verdad. Y la expresión huyeron. Yo digo, ¿quién les dijo que los iban a apedrear a los discípulos, a los apóstoles? No sé quién les dijo, pero llegó a oídos de ellos que los iban a apedrear. Y ellos no se quedaron diciendo, pues si hubo un profeta que le hicieron burla, le dijeron: sube, calvo, sube, y él oró y salieron unos osos. ¿Por qué nosotros no vamos a orar? Y si Pedro quería echar fuego un día, sacó la espada y cortó oreja, ¿por qué nosotros? Y viene un principio: la fe no está peleada, la fe no está peleada con la prudencia. Muchas iglesias fuimos criticadas en la época de la pandemia porque decidimos cerrar y decidimos obedecer a nuestras leyes gubernamentales. Y gente de otras iglesias decía: ¿y dónde está su fe? La fe no está peleada con la prudencia. Si así fuera, entonces Pablo y los discípulos que estaban allí se hubieran quedado y nada les hubiera pasado. Pero la vez que se quedaron, lo vamos a ver más adelantito, sí lo apedrearon. Avanzamos entonces. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado. Diga conmigo: sentado e imposibilitado. De los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Oyó hablar a Pablo. Esta expresión no la traigo en la prédica, pero oyó hablar a Pablo. Y sabe, y creyó. Pero hay gente que le cree más al hijo del diablo, al vecino, al compadre, al tuercas, al que sea, pero menos a un hijo de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo.
Y dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, diga, tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua y eso, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Si tú tienes fe para ser sanado, puedes ser sanado. Si tú tienes fe para ser sanado, puedes ser sanado. Este hombre tenía fe para ser sanado y Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Hay veces que los pastores, los predicadores estamos rogando, ¿quién está enfermo? Pase, le queremos orar. Y el hecho de que tú vengas como que pidiéndole permiso a un pie para dar el paso y otro, habla de tu fe. Mejor regrésate, hermano, tú no quieres ser sano, mejor regrésate. Pero si tú tienes fe para ser sanado, entonces puedes ser sanado. Si tú tienes fe para levantarte y cambiar entonces puedes levantarte y cambiar. Si tú tienes fe para servir a pesar de las pruebas, entonces vencerás en cada prueba. Un hombre, una mujer puede estar en la iglesia sentados, imposibilitados, pero si el cielo ve que tienes fe para servir, entonces puedes oír una gran voz del cielo que te diga, levántate derecho o firme y sirve. Pero cuando no tienes fe, estás imposibilitado. Pero si el cielo ve que tienes un poco de fe, entonces puedes oír esas palabras. Versículo 12. Y a Bernabé, ya la gente vio que Pablo y Bernabé habían hecho ese milagro. Y la gente se emocionó. Y dice, y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. De estas vanidades, repita conmigo, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿De qué vanidades tenemos que arrepentirnos? ¿De qué vanidades tenemos que arrepentirnos? Déjame hablarte un poquito de historia. La historia dice que Zeus y Hermes, también conocidos como Júpiter y Mercurio, eran dos dioses populares en el mundo romano. Y algunas personas de Listra, del pueblo de Listra, afirmaban que estos dioses tiempo atrás los visitaron y que solamente una pareja de ancianos les ofreció hospitalidad a Zeus y Hermes, Júpiter y Mercurio. Y en recompensa, Júpiter y Mercurio bendijeron, premiaron a esta pareja de ancianos, y a todos los demás los mataron. Eso dice la historia. Entonces, cuando los ciudadanos de Listra vieron los milagros de Pablo y Bernabé, pensaron, los dioses Júpiter y Mercurio nos están volviendo a visitar, porque ellos creían que esa leyenda era real, que Júpiter y Mercurio los habían visitado. Eso nada más es historia. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Subraya esa expresión. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, dándonos lluvia del cielo
y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Hoy en día, eso mismo está pasando en la iglesia. En las edades pasadas y en las presentes, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pero tú decides en qué camino quieres andar. Acuérdate de la serie que predicamos de filtros. Aceptas la filosofía, aceptas la consecuencia. Es decir, aceptas tomar una decisión incorrecta. Acepta el día de mañana cuando vivas el producto de haber tomado una mala decisión. No recuerdo si les platiqué, sí, creo que sí les platiqué que en un curso de certificación que estuve, todas las mujeres, excepto la más joven, habían sido casadas, habían sido golpeadas, violentadas, maltratadas, estaban separadas y otras estaban divorciadas. Todas, excepto la más joven de 24 o 25 años. Cuando oyó esto, ella dijo, creo que no me quiero casar. Y al final de toda la sesión, que me tocó una participación de 4 minutos, le enseñé mi mano y le dije, si estás enamorada y lo amas, cásate y vive un matrimonio diferente al de ellas. Tenía 4 minutos para hablarles de algo. No se podía en ese curso predicar, no se podía mencionar a Dios, pero tenía 4 minutos para hablarles. Y les hablé de decisiones. Lo que están viviendo es el producto de sus malas decisiones. Ya no puedes hacer nada con el pasado. No te enfoques en un pasado que no tiene presente ni futuro. Pero sí puedes trabajar en tu presente para construir tu futuro. Hemos visto muchas personas que han tomado malas decisiones. Pasa el tiempo y viven la consecuencia de sus malas decisiones. Y llegan a la iglesia y lo primero que le preguntan a Dios es, ¿por qué me pasa esto a mí? Como si Dios hubiera sido el culpable de las decisiones incorrectas que tomamos. ¿Por qué me pasa esto a mí? En lugar de analizar cuál fue la decisión incorrecta que tomé, que me está llevando a vivir lo que estoy llevando este día. Ya no puedes regresar el tiempo, volver atrás y cambiar la decisión que tomaste, pero sí puedes, con la ayuda de Dios y lleno de la presencia del Espíritu Santo, edificar un presente, vivir un presente y disfrutar un futuro, porque el futuro está en sus manos. Así que hoy en día tú decides por cuál camino quieres andar. Aceptas la filosofía, aceptas la consecuencia. Y a pesar de nuestras malas decisiones, el Padre nunca nos dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Y este pasaje lo dice, haciéndonos bien. A pesar de tus malas decisiones, a pesar de nuestras malas decisiones, el Padre siempre ha estado con nosotros, haciéndonos bien. Diga conmigo, haciéndonos bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento nuestras vidas. Y 5, llenando de alegría nuestros corazones. No tenemos todo lo que queremos, pero queremos todo lo que Dios nos ha dado. Amamos todo lo que Dios nos ha dado. De repente platico con algunas personas de la iglesia y sacamos nuestras épocas de niñez y nuestras épocas de escasez. Pero yo decidí hace muchos años no vivir de los recuerdos de la escasez. Porque yo sí tengo recuerdos de mi infancia, muchos recuerdos, y buenos, bonitos y agradables. Decidí enterrar, olvidar, perdonar todos los malos recuerdos. Pero yo he decidido recordar las cosas de bendición. No teníamos para ir a un día de campo, a un buen lugar. No teníamos para ir a un restaurante, pero disfruté los días que íbamos de día de campo
al río. Y mis papás nos llevaban al río. En México se acostumbra la cazuela de arroz y arroz rojo. ¿Y qué más se le pone ahí, Carmen, a la cazuela de arroz? Unos huevos cocidos con una salsita roja, y no había carne asada, pero disfrutábamos eso. Pero sabe, encuentro a uno de mis hermanos ahora que fui a Oaxaca, y él sigue recordando todo lo que sufrió. Y por si fuera poco, le dice a mi mamá y a mi papá: ¿por qué a Efraín nunca le pegaste? Y yo me quedo viendo y le dije: ¿por qué yo no estaba tan burro? Yo prefería obedecer a la primera que esperar a la segunda y a la tercera una recia. Y tú ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera obedecías. Por eso un día sacó mi mamá un palo de escoba y se lo rompió en el lomo. ¿Sí le pegó, pastor? Sí, chancla vengadora me llegó a dar, por supuesto. Pero no fue para destruirme. No fue porque no me amaba. Fue porque quería lo mejor para mí. Y forjó en mí algo. Carácter. Forjó en mi temperamento. Forjó en mí un hombre de bien. Un hombre que ama a Dios. Y agradezco a Dios por eso. Y amo la vida de mis padres. El Padre nunca, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, el Padre jamás nos ha dejado sin pruebas de sí mismo y de su bondad, de su amor. Nos ha hecho el bien. ¿A cuánto les ha hecho bien el Padre? No baje su mano. ¿A cuánto les ha dado lluvia del cielo? ¿A cuánto les ha dado tiempos fructíferos? ¿A cuánto les ha llenado de sustento? ¿Y cuánto les ha llenado de alegría sus corazones? Son malas veces, baje su mano, son malas veces que hemos estado alegres, que las veces que hemos pasado por el valle de sombra y de muerte, pero aún en medio de ese lugar, su vara y su cayado nos infunden aliento. Su bien y su misericordia nos han seguido. Dios es bueno. Romanos 1:20 en la Nueva Traducción Viviente dice, Romanos 1:20 en la Nueva Traducción Viviente: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. No tenemos excusa para no conocer a Dios. O no tenemos excusa para decir: ¿dónde está Dios cuando lo necesito? Él es visible en su naturaleza, las cosas visibles, su eterno poder, su deidad, su amor. Cuando te sientas apachurrado, angustiado, afligido, enfermo, recuerda esas cosas que Dios nos ha dado, haciéndonos bien, dándonos lluvia, tiempos fructíferos, llenando de sustento y llenando de alegría nuestros corazones. Versículo 19 de Hechos. Versículo 19 de Hechos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ahí ya no, nadie le dijo a Pablo: te van a apedrear. Allá huiste, pero aquí no te va a dar tiempo de huir, te van a apedrear. Y dice la Biblia que lo apedrearon, lo arrastraron y lo dejaron como muerto o medio muerto. Y no encuentras una expresión del apóstol Pablo diciéndole al cielo, diciéndole a Dios: chale, yo que soy tu hijo, que soy apóstol, que predico y que me pasa esto a mí. ¿No? ¿Sabes qué, Dios? Se me hace que me voy a cambiar de iglesia. Me voy a ir para allá, para la de... Iglesia, ¿a cuántos de los que estamos aquí su pastor los ha apedreado literalmente? No me refiero a una piedricación, no me refiero a eso. ¿A cuántos los ha apedreado? ¿A cuántos los he arrastrado?
¿Y a cuánto los he dejado medio muerto? Desde que iniciamos Cornerstone Monterrey, a nadie le ha aventado una piedra, a nadie lo he arrastrado. Bueno, al Cheche es el único que se ha arrastrado, pero aquí sigue. Y a nadie lo he dejado medio muerto. Y aún así, gente se ha ido. Pero Pablo, lleno de la presencia y la llenura del Espíritu Santo, no se fue. Siguió firme hasta cumplir el propósito, el llamado por el cual Dios lo había llamado. Así que los judíos de Antioquía e Iconio seguían buscando la oportunidad para apedrear a Pablo. Lo siguieron de un lugar hasta Listra. El mismo pueblo y sus mismos paisanos de Pablo lo apedrearon, lo arrastraron y lo dejaron medio muerto. Pero el apóstol Pablo jamás renunció. ¿Por qué? ¿Por qué jamás renunció? Porque estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Así que cuando Dios, el cielo, ve una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo, esa iglesia jamás desiste en continuar predicando y haciendo la obra de Dios. Cuando Dios encuentra un matrimonio lleno del Espíritu Santo, ese matrimonio jamás se separa. No estoy diciendo que no va a tener problemas, sí, pero victoria asegurada en cada problema. Cuando Dios encuentra un hombre, una mujer lleno de la presencia del Espíritu Santo, no tienen miedo a seguir buscando. No son de los que dicen, ya me voy de esta iglesia porque Dana no me habla. Así es Dana, ni a su mamá le habla luego. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró y al día siguiente salió. Diga conmigo, se levantó, entró y salió. Se levantó, entró y salió. Otra vez, se levantó, entró y salió. Y los discípulos lo rodearon. Y los discípulos lo rodearon. Y los discípulos lo rodearon. Y él se levantó, entró y salió. Rodéate de gente que te pueda ayudar a levantar, te guíe para entrar a la casa a servir y te anime a salir a predicar el mensaje de salvación. No se rodeó de gente que tuvo conmiseración, lástima de él. Pobre Pablo, mira cómo lo dejaron, ni su mamá lo va a conocer, mira, lo golpearon, lo apedrearon, lo arrastraron, mira, no, se rodeó de gente. Y yo creo que al rodear a Pablo, esa gente, Pablo sintió que había una iglesia que lo amaba. Rodéate de gente que te ame. Rodéate de gente que te ayude a levantar, que te guíe para entrar a la casa y servir y te anime para salir a predicar. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Yo quiero ser como Pablo. ¿Cuántos quisieran ser como Pablo? Señor, apedréalos, arrástralos y déjalos medio muertos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Versículo 2, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, anunciaban el evangelio, hacían muchos discípulos, confirmaban los ánimos, les exhortaban a permanecer en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, o Atalia, como se pronuncie. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían dejado incompleta. ¿Dice así? Para la obra que habrían cumplido. Versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
un hijo de Dios, una iglesia llena de la presencia y la unción del Espíritu Santo, siempre hará lo siguiente. 6 cosas. No quiere decir que sean absolutas. Hay más cosas que el Espíritu Santo permite que una iglesia llena del Espíritu Santo haga. Pero en este pasaje nos muestra 6 cosas que una iglesia llena del Espíritu Santo debe de hacer. ¿Qué hacían? Anunciaban el Evangelio. Si tú tienes la presencia, la llenura del Espíritu Santo, entonces estás anunciando el Evangelio. Si no estás anunciando el Evangelio, entonces necesitas la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Lo dijo la pastora en la mañana. No solamente el cristianismo es cuestión de salvación y ya me salvó Dios y me quedo en una silla 10, 15, 20 años. No. Es hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Es ir crecer, es de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, es ir creciendo. Para este tiempo, los que ya tienen más de un año en el Evangelio ya deberían de saberse los 66 libros de la Biblia. Levante su mano. ¿Quién sí se sabe los 66 libros de la Biblia? Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, 1 2 Samuel, 1 2 de Rey, hasta Apocalipsis. Iglesia necesita aprenderse los libros de la Biblia. En nuestra época, cuando éramos jóvenes, hace poquito tiempo, ese era lo que jugábamos. A ver quién se sabía los libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis y al revés, de Apocalipsis a Génesis. Y citas encontradas. Hoy ya no se juega eso porque ya traemos el celular en la Biblia. Pero en nuestra época estabas con la Biblia y la Biblia cerrada y con la mano acá arriba. Y alguien decía Hechos 3:15 y el primero que la encontraba. Así gané mi primera Biblia. Hoy en día les digo Génesis y estás en Apocalipsis. Iglesia necesita anunciar el Evangelio. Una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo necesita anunciar el Evangelio. Ay, pastores, que yo no soy predicador. La Biblia no dice que solamente los predicadores anunciamos el Evangelio. Anuncia el Evangelio a tu familia, anuncia el Evangelio a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Anúnciales el Evangelio. Número 2, dice que hacían muchos discípulos. Ojalá cada uno de nosotros hagamos un discípulo. Si en este año, de marzo a diciembre, cada uno ganara un alma e hiciera un discípulo, en automático creceríamos al doble. Solamente un alma. Quisiera decirle iglesia 5, pero a lo mejor mi fe no me alcanza para eso, no lo sé. Solamente un alma. Dile que está a tu lado derecho: ¿podrás ganar un alma y discipularla en este año? ¿Podrás ganar un alma? Uno nada más. ¿Podrá hacerlo? Dios, que lo haga. Y número 3, dice que una iglesia llena del Espíritu Santo confirma los ánimos. Es decir, anima a las personas. No es de los que está desanimando a las personas. Sí, lo abraza, lo apapacha. No, yo creo que ya necesitamos salirnos de esta congregación porque el pastor, la pastora ya está tirando para el monte. Dana también ya está tirando para el monte y Eli también. Y todos están tirando para el monte y nada más tú y yo somos los que estamos en la sana. No. Una persona llena del Espíritu Santo anima, confirma los ánimos. Una persona llena del Espíritu Santo exhorta, pero exhorta con su ejemplo a permanecer en la fe. Si tú no le puedes decir a alguien que tú que no te congregas, congrégate, porque el día que viene y no te ve, dice, ay, pues ella, ¿por qué? O él no se congrega, no ha de ser tan bueno. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo exhorta con su ejemplo a permanecer en la fe. Número 5, una iglesia llena del Espíritu Santo ora y ayuna y se encomienda en Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando sales a trabajar, cuando sales a la escuela, encomienda a Jehová tu camino, ora y ayuna. Pastor, pues es que usted dijo que el primer miércoles de cada mes como iglesia, pero usted puede orar y ayunar todas las veces que quiera y que anhele su corazón. Y número 6, este pasaje dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. No la obra que habían dejado incompleta,
la obra que habían dejado cumplida. Un hijo de Dios, una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo, siempre cumple la obra de Dios. Siempre cumple la obra de Dios. Iglesia, póngase de pie. Y lo último de este pasaje me encanta. Versículo 27, si lo proyectan. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Cuéntales a las personas que no conocen cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y grandes cosas había hecho Dios. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Una iglesia llena del Espíritu Santo, Dios le permitirá abrir la puerta de la fe de las almas nuevas. Un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño, una niña, lleno de la presencia del Espíritu Santo, Dios te permitirá abrir la puerta de la fe de las personas que les vas a compartir. No es nuestra labia, no es nuestra sabiduría humana, es la presencia del Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros. Yo he visto, una ocasión me tocó ver un niño, quizás como la edad de Natán, compartiendo las 4 jóvenes grandotes en un parque. Y este niño los miraba hacia arriba y uno de ellos empezó a reír y él le dijo: no te rías porque no estoy bromeando, estoy predicándote la palabra de Dios. 3 minutos después los tenía a los 5 haciendo la oración del pecador. Y yo dije, yo con mis mejores palabras domingueras no he podido que en este parque ninguno se convierta. Necesito aprender de este niño. A veces no son tus palabras, o nunca más bien son tus palabras, ni tu sabiduría, ni tu conocimiento, pero siempre será la presencia del Espíritu Santo la que podrá abrir la puerta de la fe de los corazones. Pero necesitamos la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Si tan solo un momento en su presencia, cierra tus ojos, grupo de alabanza. Un momento en su presencia, por un minuto en su presencia, por un minuto que el Espíritu Santo, por unos minutos que el Espíritu Santo nos toque, grandes cosas pasarían, pero necesitamos anhelar un momento en su presencia. Vamos, iglesia, cierra tus ojos, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Ahí en tu lugar, si quieres levantar tus manos y dile: Padre, solo necesito unos instantes de la presencia de tu Espíritu Santo. Unos minutos, unos momentos nada más. Si tan solo unos momentos tu Espíritu Santo tocara, Padre, nuestras vidas, estoy seguro que algo poderoso pasaría en medio de nosotros. Saldríamos de este lugar animados, fortalecidos y llenos de tu presencia. Saldríamos de este lugar con un deseo incansable de compartirle a nuestra familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo de tu palabra, el mensaje de salvación. Anhelamos un minuto en tu presencia. Anhelamos unos instantes de tu presencia. Amén. Amén. Dele su mejor ofrenda de palmas al Rey, iglesia. Dios le bendiga.